bienvenidas oficialmente a esta serie sobre cómo hackear tu mentalidad para vender más. No les quiero quitar mucho tiempo, pero sí quiero agregarles también el máximo valor. Antes de conectarme aquí, quiero confesar que me sentía nerviosa. Estaba nerviosa porque este tema de hackear la mentalidad para vender más ha sido un proceso para mí de trabajar muchísimo, de comprometerme cada día, de superar obstáculos que realmente fueron bastante difíciles para mí. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo vencer mis miedos al vender, ¿sí? A mí realmente, si yo soy honesta con ustedes, más que miedo a vender, no he tenido, sino he tenido el miedo a no vender. Entonces eso es también como que lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Me da miedo vender o me da miedo ir a vender mis productos y que no me compren? ¿Ok? Y ya esto es una pregunta que nos empieza a cambiar la perspectiva del pensamiento, del proceso de reflexión que vamos haciendo, que también es importante tener esto claro. Y yo particularmente cuando sentí mucho miedo a no vender, como les cuento, fue hace ya unos años, fue en el 2014, tuve mucho este miedo y era porque estaba embarazada de mi hijo Santi, ya tenía como 7, 8 meses y nos robaron todo nuestro dinero. Tuvimos un amigo, íbamos a hacer una inversión, vivíamos en un país extranjero y de repente nos robaron todo nuestro dinero y pues ya no faltaba nada para que Santi naciera. Fue uno de los momentos donde sentí muchísimo miedo. Yo en ese momento ya prestaba servicios de marketing, también tenía un hostal, el hostal se vino abajo, entonces los servicios de marketing yo los había dejado un poco a un lado porque ya estaba por dar a luz. Fue un proceso bastante difícil para mí y entonces, bueno, dije, ¿qué puedo hacer para generar ingresos sin yo tener que atarme de pronto a buscar un trabajo, pasar horas, porque ya iba a ser mamá? O sea, ¿quién me iba a contratar? Tendría que ser algo que yo pudiera hacer desde la casa. Y tomé la decisión de crearme un perfil en una plataforma de freelancers que se llama Upwork. Ahí en Upwork las distintas personas o clientes publican cuáles son los servicios que están buscando y uno se postula, ¿sí? Uno ofrece sus servicios. Y entonces yo tenía en esa plataforma no tenía ninguna calificación, mi perfil era nuevo, entonces yo empecé a pasar mi oferta de servicios, dependiendo de las postulaciones, creación de contenido, posicionamiento de marca, redes sociales, todo lo que yo sabía que yo podía hacer, yo me empecé a postular, empecé a ofrecer mis servicios, pero nadie me respondía. O sea, literal nadie me respondía, o peor, cuando me respondían me decían que mi presupuesto excedía lo que ellos tenían para pagar y me pasaban una oferta, o sea que si la mitad del precio de lo que yo estaba cobrando, y tampoco iba a aceptar un trabajo porque ya yo en ese momento ya tenía una expertise, tenía un talento, ¿no? Entonces para mí eso fue muy difícil, pero no tenía opción. O sea, yo no podía decir, no, bueno, no voy a hacer esto o voy a buscar otro trabajo, porque estaba a punto de dar a luz. Era como, estas ofertas de mis servicios tienen que funcionar sí o sí. Y empecé a trabajarlas y a mejorarlas y a mejorarlas hasta que conseguí mi primer cliente. Y que les cuento que ese primer cliente que tuve, no puedo decir su nombre porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero ese primer cliente que yo tuve era un autor de libros bestseller español que me contrató por la manera en la que yo oferté mis servicios, ¿sí? Eso para mí fue wow, porque estar quebrada y tener cero de ingresos, pasé de una vez a tener 700 euros de ingreso mensual, solo con ese trabajo, que me pedía trabajar 20 horas a la semana desde mi casa. Y fue como que, wow, qué poderoso es esto, ¿no? Pero eso no fue de la noche a la mañana, obviamente, o sea, yo no les voy a mentir, tuve que mejorar una y otra vez la manera en la que estaba prestando el servicio, tuve que atravesar muchísimo ese miedo a vender. Acá te dice, miedo porque en el momento de cerrar el precio puedo actuar por desesperación y bajar el precio sin analizar bien. Eso vamos a hablarlo también entonces, aprovechar que acá te dijo esto. Y Sofi coloca miedo a vender y no generar transformación. Wow, Sofi, ese miedo también está súper poderoso, son de los miedos aquí como más comunes a la hora de vender. Voy a dejar esto por aquí pendiente para luego responderles.
Entonces yo estaba como que en este proceso de no puedo no vender, logré esta venta, pero la verdad es que con este servicio ya podía respirar un poco, pero no era suficiente para yo cubrir todos mis gastos. O sea, yo tenía un nivel de vida bastante alto, iba a ser mamá y todo este tema, entonces dije, bueno, si ya esto me funcionó, ¿qué tal si yo consigo más clientes como estos y contrato un equipo de trabajo para que pueda también operar y ofrecer el servicio? Bueno, empecé y seguí como creando como esta fórmula para que me contrataran cada vez más y así empecé a tener, pasé de ese cliente a tener hasta 10 clientes y tener un equipo. Todo obviamente fue un proceso, pero todo surgió de ese no tener otra opción, sino que esto funcione y de intentarlo, intentarlo, intentarlo una vez más hasta que di con esta estructura que me permitía a mí sobresalir del montón, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo miedo, lo primero que vamos a hacer para ir aterrizando esto, y les voy a dar pasos concretos si tienen para anotar, buenísimo, se los recomiendo. Lo primero es que necesito que puedan identificar cuáles son los miedos o el miedo. Primero identifiquemos, ¿tengo un miedo o tengo varios miedos en el momento de la venta? Aquí está interesante porque puede ser el miedo a bajar el precio, ¿sí? O sea, ¿por qué voy a bajar el precio? Porque tengo miedo a que no me compren, tengo miedo a que piensen que soy cara, tengo miedo a que si no les bajo el precio entonces pierdo el cliente. Hay que ver bien, ¿no? ¿Cuál es ese miedo que está alrededor de la venta? En el caso de Sophie nos ponía su ejemplo, miedo a vender y no generar transformación. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a vender algo si yo tengo el miedo a no generar la transformación? Yo misma de entrada me estoy trancando la venta, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que yo pueda establecer cuáles son esos miedos o ese miedo. Hay muchas veces que me dicen, Sara, ¿cómo enfrento al miedo? Yo no creo que sea un proceso de enfrentar el miedo, sino de afrontarlo. Y sobre todo, el segundo paso entonces, después de que me pregunto cuál es ese miedo o los miedos, sería empezar a reconocerlo y ponerle un nombre. Miedo a, puntualmente, miedo a que me digan que no, miedo a ser rechazada, miedo a que mi oferta no sea lo suficientemente buena, miedo a que me digan que está caro. Aquí dicen, me frustra porque quiero vender más, porque estoy por metas, ¿ok? Entonces, miedo a no vender más, porque si no vendo más, no llego a las metas, y si no llego a las metas, entonces, ¿qué pasa? Me siento que no soy suficiente, me siento rechazada, me siento que... Vamos a ponerle tanta emoción como se pueda a esto, ¿sí? Yo una vez que empiezo a reconocer cuál es el miedo que yo tengo a vender o a accionar en general para yo seguir creciendo el negocio, hago esto, me pregunto, ¿cuál es el miedo? Los miedos. Segundo, lo reconozco, como que valido ese miedo, le pongo el nombre y luego paso a un proceso que es muy importante, que es que ustedes puedan identificar en el cuerpo dónde sienten ese miedo. ¿Qué pasa cuando ustedes se conectan con ese miedo? Y aquí les voy a dar un hack. El miedo es muy astuto, no se quiere dejar ver. Entonces a veces pensamos que tenemos un miedo, pero ese miedo es muy superficial. Entonces, cuando tú lo dices así fácilmente, no, a mí me da miedo que me rechacen, y tú no sientes nada, ese miedo no es, porque el miedo da miedo. Entonces, la invitación es, vamos a escucharnos y vamos a ver si, mira, aquí dice yo en mi cabeza y en mis pies. Exacto, el miedo tiene una manifestación física. Entonces, ¿cómo sabes tú que realmente estás viendo al miedo que te está impidiendo vender más? Porque hay una manifestación física cuando tú logras identificar ese miedo. Ese miedo se revela en tu cuerpo. Una vez que yo logro reconocerlo y lo identifico en el cuerpo, el paso que yo hago, el siguiente paso, es validarlo y escucharlo. No es querer taparlo, como el que tapa el sol con un dedo, porque ese miedo está ahí. Aquí dicen, mira, en el pecho y en el estómago, yo también lo siento ahí. Aquí en el estómago, como en la boca del estómago, siento que me oprimen aquí. A veces me da como escalofrío, ¿sabes? Me empiezo a sentir mal, a veces siento una presión también aquí en los hombros. Todo depende del miedo que esté ahí en el cuerpo, que se esté despertando. Una vez que yo lo valido, yo empiezo a escuchar ese miedo. Bueno, ok, si mi miedo es el miedo a no tener transformación, aquí dice Kate, en el pecho, sensación de ansiedad, pues sí, el miedo puede dilatarnos también procesos ansiosos, inclusive nos puede llevar a ataques de pánico cuando no los gestionamos bien. Eso también a mí me pasó hace un tiempo. Entonces empiezo, ¿no? A escuchar ese miedo.
Una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo a disminuir ese miedo, a trabajar con ese miedo de manera más inteligente, es escribirlo. No solamente lo pienses, escríbelo. Entonces, cuando lo vayas a escribir, cuando escribas ese miedo, tú hazte consciente de que de realmente si te está generando miedo o no, o si es ese miedo queriendo vacilarte, porque a veces puedes decir, no, tengo miedo tal, lo que les decía, y realmente no es. Entonces, que es importante que lo escribas para que cuando lo veas ahí y lo leas, te conectes con si realmente ese miedo te está despertando esta sensación física. Aquí también dicen, mira, que les da estrés, que no deja dormir, claro, porque va alterando también todo nuestro sistema nervioso al estar constantemente con este miedo. Una vez que yo lo escriba, otro paso súper importante para ir disminuyendo este miedo es decirlo en voz alta, ¿ok? Lo escribo y lo digo en voz alta. Mira, yo tengo miedo a que no me compren. Tengo miedo a ser rechazada. Tengo miedo a no ser suficiente. Tengo miedo a que el cliente no genere la transformación que yo le estoy prometiendo. Tengo miedo a que me digan que está caro. Dime cuál es el miedo. Piénsalo, ¿sí? Y una vez que lo tengas ahí, escríbelo y dilo en voz alta, porque el decirlo en voz alta hace que como que el miedo sienta que lo descubriste y él va perdiendo poder. Si te sientes muy valiente, que yo sé que aquí todas las que me están escuchando son valientes, anda y comparte ese miedo con alguien. No solamente te lo digas en voz alta a ti, sal y dile a alguien, mira, sabes que tengo miedo a tal cosa. No para que te quedes con la opinión que te vaya a decir el otro o con ánimos de recibir esa opinión. Es sencillamente para que ese miedo vea que tú te estás convirtiendo, lo estás convirtiendo a él en poder. El miedo se apodera de nosotras cuando nosotras no trabajamos en nuestra confianza, ¿sí? A menor confianza, mayor es el miedo. Así que el antídoto para el miedo es la confianza. Y yo me voy a sentir más en confianza en la medida en que yo tenga más información y que a mí me haga más sentido el tema. Entonces, si yo reconozco ese miedo, entonces, ok, el miedo es a no darle la transformación al cliente que yo le estoy ofreciendo. Entonces, pregúntate, ¿este servicio que yo estoy ofreciendo realmente tiene todos los pasos que un cliente debe seguir para conseguir esta transformación? Este servicio que yo estoy ofreciendo, ¿por qué no lograría el cliente la transformación? Y empiezan a enlistar y empieza a ver entonces si esas cosas son reales o solamente están en tu mente, porque a tu mente le encanta hacer ese miedo un miedo muy, muy grande. Acá dicen, más que miedo es vergüenza. No sé por qué si nadie me ve, pero cuando publico algo y no me responden, es vergüenza. Empezamos a sentir vergüenza y probablemente hay que revisar también ahí qué es lo que genera vergüenza, porque la emoción no viene por sí sola, la emoción viene por un pensamiento. Algo estamos pensando que va generando esa emoción. Ese miedo crece porque empezamos a alimentar ese miedo. Y fíjense qué curioso esto que compartí hace unos días también con un grupo en mentoría, justo en una clase que se llamaba Del miedo al poder. El miedo, a ver, ¿cómo estamos por aquí? Las que se vayan sumando, si quieren ir compartiendo su miedo o preguntas, estoy atenta aquí en el chat. La intención es que podamos participar tanto como se pueden. Miren, el miedo, vamos a ver cuántas están aquí pendientes. El miedo, ¿cuántas letras tiene? Colóquenme aquí en el chat. ¿Cuántas letras tiene la palabra miedo? Gracias a ti, Yajaira. A ver, colóquenme en el chat. Ajá, 5. Buenísimo, aquí dicen 5. Ok, ahora, ¿cuántas letras tiene la palabra poder? Colóquenme en el chat. ¿Cuántas letras tiene la palabra poder? Y esto lo hablaba yo en la mentoría. Y también tiene 5 letras, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros empezamos a ver el miedo y lo empezamos a convertir en poder? Todas podemos compartir el miedo en poder. Esto no es algo que alguien puede hacer porque tiene habilidades especiales y otras personas no lo pueden lograr. Todas podemos lograr convertir ese miedo en poder, pero para convertirlo en poder tenemos que ir siguiendo los pasos que les estoy diciendo y los voy a ir repitiendo. Primero, preguntarme cuáles son los miedos o el miedo que tengo. Segundo, reconocerlo en mí y ponerle un nombre a ese miedo. Mientras más concreto sea el miedo, más fácil va a poder ser que lo convirtamos en poder.
Tercero, vamos a identificar en qué parte de nuestro cuerpo se siente ese miedo. ¿Por qué este paso es tan importante? Para validar si realmente estamos viendo el verdadero miedo a vender en la cara o algún miedo astuto que nos está como mareando, ¿sí? Además, porque cuando tú lo identificas corporalmente y de pronto vas a vender, ya esa sensación te va a advertir que hay un miedo y si tú eres más astuta y lo conviertes en poder, vas a poder regular ese miedo mucho más rápido que si sigue estando en ti de manera inconsciente, ¿sí? Luego van a validarlo y para validarlo me refiero a que lo empezamos a escuchar. Hazle preguntas a tu miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué pasaría si esto pasara? Y te vas a empezar a dar cuenta que el miedo es mucho más grande en tu mente. Yo aquí te recomendaría que escribas, ¿sí? Escribas lo que te vas preguntando y lo que te vas respondiendo, porque el aterrizarlo en papel le va restando muchísimo poder a ese miedo. Luego, que lo leas en voz alta para que ese miedo se vaya disminuyendo y que lo compartas con alguien. Por último, que recuerdes que así como miedo tiene 5 letras, el poder también las tiene y tú tienes ese poder dentro de ti para poder no combatir, sino afrontar y utilizar a favor ese miedo. Yo, miren, yo no hubiese llegado a donde estoy si yo no hubiese tenido miedo a no cubrir las necesidades de Santi cuando yo estaba embarazada y cuando él iba a nacer. Fue el miedo a no vender, a no ser capaz de sostener las necesidades o cubrir las necesidades de mi hijo, lo que me impulsó a mí a hacer cada vez mejores ofertas para ofrecer mis servicios, ¿sí? Valga ahí como la redundancia. Entonces es como, mira, a veces es bueno hasta cuando no tenemos opciones. Una de las cosas que a mí también me funciona mucho, bueno, o sea, es reconocer este miedo, gestionar ese miedo, y empezar a sentir que ese miedo, más que estar detrás de mí, ¿sí? Como haciéndome peso o delante de mí, deteniéndome, está al lado de mí, al lado mío, como un amigo que me quiere proteger y que está cumpliendo su función, ¿sí? El miedo no tiene por qué ser una piedra en el camino cuando yo lo escucho y lo valido. El miedo realmente nos puede impulsar muchísimo a tomar mejores decisiones. Es de hecho es algo natural, ¿sí? No es una emoción que de pronto tengamos que satanizar o decir que no es buena, porque realmente no es el miedo, sí, esto es importantísimo, no es el miedo el que nos impide vender, sino el poder que nosotros le damos a ese miedo. Entonces, como les decía ahorita, a mayor miedo es porque hay menos confianza. Entonces vamos a empezar a preguntarnos y de hecho casualmente hablé en estos días en un podcast que va a salir en unas semanitas. Cuando trabajo, déjame que lo voy a dibujar para que no se me olvide aquí mi iPad. Ajá, es el tema de la confianza, ¿sí? Cuando tenemos miedo es porque la confianza está ahí como con una patica floja. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una silla y esa silla tiene 3 paticas, ¿ok? ¿Qué pasaría si una de esas paticas se rompe? A ver, colóquenme aquí en el chat para saber si estamos aquí o estoy hablando sola, que las veo ahí conectadas. A ver, si yo tengo una silla y tiene solamente 3 patas y se rompe una patica, ¿qué pasa con esa silla? A ver, una valiente que lo coloque ahí en el chat. Si tengo una silla, ajá, nos caemos. Exacto, o se cae la silla, si nadie está sentado ahí, la silla se va a caer. Buenísimo. Entonces, vamos a concientizar esto. Tenemos una silla, esa silla tiene 3 paticas y vamos a ver cuáles son esas paticas que tienen que ver con la confianza, ¿ok? Miren, la primera patica, sí, también nos podemos tambalear o nos vamos a caer, pero sin duda va a haber ahí un movimiento. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes se salgan de aquí empoderadas y que vean cuáles son las áreas de mejora. Si yo tengo esa silla y esa tiene 3 paticas, vamos a ver cuáles son esas 3 paticas, ¿sí? La primera patica sería, esto no importa el orden, las 3 son igual de importantes. La primera patica podemos hablar que es la competencia, ¿sí? Entonces, yo tengo miedo colóquenme aquí un miedo en el chat puntual, a ver, para hacer el ejemplo de la confianza con un miedo particular a vender. A ver, las leo.
Un miedo a la una, a las dos. Miedo. Compártenme un miedo, pues. Ese miedo da mucho miedo que no me lo comparten. A ver, bueno, ajá. Es muy caro y un mal servicio, otros dan mejores opciones. ¡Wow! Esto es un miedo súper limitante, ¿verdad? Esto da miedo. Mira, miedo a no superar la competencia, no ser novedoso. Ok, vamos a ver, vamos a trabajar con este primero que leí. Es muy caro y un mal servicio. Otros dan mejores opciones. Entonces vamos a ver, cuando yo tengo este miedo y yo empiezo a pensar, oye, no, es que mi servicio es muy caro, hay otros mejores, nadie me va a comprar, yo tengo que pasar ese miedo y decirme, oye, si yo tengo miedo es porque no estoy confiando. ¿Cuál es la patica de la confianza que está temblando para yo empezar a ocuparme en esa patica, tener más confianza y convertir ese miedo en poder? Entonces, la primera patica sería si yo me juzgo competente, ¿ok? Oye, ¿es realmente un mal servicio o yo tengo la competencia? Si tú dices, oye, pero es que ya yo esto es algo que yo he hecho antes en el pasado o que tengo mucho conocimiento y sé que tengo la capacidad de hacerlo, entonces tú dices, no, esa patica no es porque yo tengo la competencia. Si de pronto la respuesta es, no, no tengo la competencia, bueno, por eso tienes miedo, porque la confianza no tiene unas bases sólidas. Si no te juzgas competente, vas a tambalear la confianza y el miedo se va a hacer más grande. Entonces, la buena noticia es que si tú dices, no tengo la competencia, la respuesta es, ¿qué tengo que hacer? O la pregunta más bien, ¿qué tengo que hacer para desarrollar la competencia? Entonces, si yo voy a prestar X servicio y entonces, bueno, no sé, voy a ver que voy a prestar, tengo un spa y quiero empezar a vender masajes, pero todavía no tengo la competencia y me da miedo que el cliente diga que es caro o que no soy tan buena. Empieza a practicar. No hay otra manera. Empieza a practicar hasta que tú te sientas cada vez más competente y entonces va a aumentar cada vez más tu confianza, porque mientras más competentes nos sentimos, más confianza tenemos, menos el miedo nos paraliza. Si el problema que tienes no es de competencia, entonces vámonos a la segunda patica de la confianza. Y esa segunda patica, la mesita de la confianza o la silla, sería si tú te juzgas responsable. ¿Ok? Porque eso es súper importante. Si tú no crees que tú eres responsable en la prestación de ese servicio, entonces tu confianza se va a ver disminuida. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo fuese a prestar un servicio de masajes, ¿sí? Y tengo miedo a que la persona diga que no soy una buena masajista, que mi servicio está caro, pero tengo la competencia y lo que me falta es la responsabilidad, yo tengo que decirlo, ok. ¿Cómo pudiera ser yo más responsable? Bueno, yo voy a ser más responsable porque le voy a dar un seguimiento al cliente, voy a ser más responsable porque voy a practicar bien antes de atender al cliente para que el cliente se lleve el mejor servicio, voy a hacer un seguimiento post servicio para que el cliente sienta que está en las mejores manos. Si tengo alguna duda, o hay algo que yo no puedo atender de ese paciente, entonces voy a tener un colega a la mano para que ese colega me ayude y yo ser la persona más responsable posible a la hora de prestar este servicio. Y eso me va dando a mí mayor sinceridad, mayor competencia, mayor responsabilidad y por lo tanto mayor sentido de confianza. Otra cosa que es muy importante, aparte de la competencia y la responsabilidad, es la sinceridad. Si yo me juzgo sincera, cuando yo ofrezco mis servicios, entonces esa confianza también va a estar más sólida. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a vender un servicio y ese servicio yo estoy ofreciendo algo que sinceramente yo sé que esa persona no va a alcanzar, entonces la confianza se va a ver disminuida y el miedo va a aumentar. Entonces cuando vayas a vender, vas a vender desde ese miedo. Entonces pasando por estos pasos que le di de identificación del miedo, gestión del miedo y convertir el miedo al poder, más que trabajes de manera, sí, es simultánea, de manera simultánea, con identificar y fortalecer las tres paticas de la confianza, oye, va a ser demasiado difícil que tú no puedas vender tus servicios. Aquí dice cotizar un servicio y que no llene las expectativas. Es mejor cotizar un servicio y que no llene las expectativas a cotizar un servicio, venderlo y que no llene las expectativas. No pasa nada si nuestras ofertas no llenan las expectativas del cliente. ¿Por qué?
Porque si yo soy responsable, competente y sincera, yo puedo contraofertar. Si ese cliente le pasa una oferta y a ese cliente no le gusta mi servicio o tiene algún comentario, es un comentario, es una opinión, no es una verdad absoluta. Y lo que puede servirte es de motivación para tú seguir mejorando tu oferta. Y en la medida en que tú mejoras tu oferta de servicio, pues vas a tener menos miedo de vender. Siempre el inicio pues no suele tener sus obstáculos, pero tú puedes ver esos obstáculos como piedras en el camino que te detienen o piedras en el camino que te ayudan a detenerte un momento para analizar lo que estás haciendo, aprender de ese obstáculo y continuar. Este tema de no ser suficiente, que dice Vero, de hecho puede estar bien alineado con lo que dice Kate, porque si no llenas las expectativas es como que tu servicio no es suficiente para ese cliente. Siempre tenemos que recordar que lo que nos dice el cliente es una opinión. Ajá, aquí dice, hay muchas personas que ya venden el producto y no sé por dónde irme para lograr yo mis metas. Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Que realmente creo que todos en algún punto tenemos competencia, todos en algún punto nos enfrentamos a personas que venden productos similares o servicios similares a nosotros, pero aquí tenemos la opción de ver, bueno, la buena noticia es que si hay competencia y esa gente está vendiendo, quiere decir que el servicio es una necesidad. Y si ellos están vendiendo, entonces yo también puedo vender. Y esa es la invitación, a que nosotros también podamos vender. Y les digo, cuando yo, lo que les contaba al comienzo de este live, cuando yo empecé a postularme para vender mis servicios porque era una necesidad, no tenía una opción, yo también estaba en un mercado que era un océano rojo. O sea, allá había demasiada gente ofreciendo sus servicios a un mismo cliente, algunos con muchísima más experiencia que yo, otros con precios muchísimo más baratos que yo, y por eso para mí era tan importante tener una manera de ofrecer mis servicios donde la competencia se volviera irrelevante, donde el valor percibido de lo que yo tengo para entregar se viese superior y que las personas me puedan contratar por el servicio y el valor que yo doy más allá del precio, ¿sí? Porque uno de los errores muy comunes cuando tenemos miedo en vender, y lo decía como Kate también al comienzo del live, era tipo, es que me da miedo tener que bajar el precio porque me vayan a decir que no. Y esa es la tendencia por lo general, empezar a bajar el precio y creemos que no nos están comprando por nuestro precio y empezamos a bajarlo y a bajarlo y a bajarlo. ¿Y qué pasa? No se soluciona el problema, la gente sigue sin comprar. O el que te compra, así como te compra por barata, te deja también por alguien más barato. Entonces también, por eso para mí es tan importante que cuando nosotros tenemos un servicio, podamos identificar esos miedos, cuál va a ser ese camino que vamos a transitar, cuál es la meta a la que queremos llegar, y que busquemos la manera de diferenciar nuestra oferta de servicio para que la competencia sea irrelevante. Acá dice, cuando recomiendas crear una cuenta nueva, cada vez que hago el lanzamiento de talleres, mucha gente pregunta, pero nadie concreta. Eso por el lado de los talleres, pero en el 1 a 1 me va bien. Entonces ahí, ¿sabes qué es importante? Crear una cuenta nueva, ¿dónde? Crear una cuenta nueva en Instagram. ¿Te refieres a eso? Colócame aquí en el chat para ver. Mire qué bien esto, que dice que cuando se trata del 1 a 1 le va bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí puede estar pasando varias cosas. No sé si crear un Instagram nuevo. La verdad es que yo siempre recomiendo una cuenta nueva de Instagram. Es cuando la cuenta que tenías de pronto tiene muchísimos seguidores que ya no son la audiencia o el público que tú quieres atraer porque cambiaste significativamente tu mensaje, tu negocio, tu valor, y entonces esa audiencia, más que agregarte valor, está ahí haciéndote un peso muerto en el algoritmo. Ahí podría recomendar, ábrete una nueva cuenta. O cuando tenías una cuenta muy vieja que no tenías una actividad constante, entonces en vez de empezar con una cuenta vieja, es mejor empezar con una cuenta nueva porque el algoritmo tiene como sus privilegios en la cuenta nueva. Pero si estás manejando un mismo mensaje, si esa audiencia que tenías, por poquita que sea, es audiencia que tú sabes que pueden ser clientes potenciales, la recomendación no es que abran una cuenta nueva, sino que creen un contenido estratégico que se base en la oferta que tienen para ofrecer. Cuando pasa este tema de que se vende el 1 a 1 pero cuesta vender los talleres, es porque no se está percibiendo el valor del taller, ¿sí? Entonces la gente prefiere comprarte el 1 a 1 que el taller. Me pasó con un cliente, por ejemplo, que tenía un servicio 1 a 1, ¿ok? Donde, o sea, imagínate, te llevas toda la personalización
y su programa grupal realmente competía con su uno a uno. Entonces, cuando sacamos el precio y yo veía las ofertas, yo le decía, es que no tiene sentido que yo te vaya a comprar un taller o algo grupal si el uno a uno es tan accesible y tan sexy. Entonces, normalmente cuando pasan estas cosas, las ofertas no están bien diseñadas, ¿sí? El valor no se está percibiendo y por eso es importante que lo podamos trabajar. Entonces, ahí te recomendaría, dependiendo del escenario en el que estés, si abres o no el Instagram, con lo que te comentaba, pero yo creo que lo más importante es que si no estás vendiendo el taller, revises la oferta, ¿sí? Porque en la oferta es clave, ajá, asequible, mejor dicho. Sí, a ver, ¿qué más? Ajá. Entonces, bueno, tienes que ver eso, ¿ok? ¿Qué pasa con tu oferta? ¿Cuánto cuesta tu servicio uno a uno? ¿Cuánto cuesta el taller? ¿Qué problema o dolor estás resolviendo con el uno a uno versus qué dolor o problema estás resolviendo con el taller? ¿Es la misma audiencia o no? ¿Es el mismo dolor o no? ¿Cuáles son los beneficios? Porque eso, otra cosa que pasa es que empezamos a vender características, como que lo que te vas a llevar, como que si estuvieses comprando un kit de productos, en vez de empezar a vender cuáles son los beneficios que la gente se va a llevar, cuál es la transformación. Entonces, sería un tema de revisión de oferta, sin duda. ¿Por qué? Porque cuando el contenido de redes sociales no me está funcionando y no me está convirtiendo, es porque seguramente el contenido no está siendo estratégico y no está orientado hacia esa oferta que tú quieres vender. Entonces, lo primero, uno empieza a desesperarse y uno cree que, bueno, que es que el Instagram la tiene agarrada en contra de uno, que el algoritmo está cambiando, que es una realidad, ahorita el algoritmo se volvió loco. Pero también la otra realidad es que mientras uno tenga una comunicación estratégica y empieces a crear esa comunicación para que la persona tenga clara cuál es la oferta que tú tienes, qué es lo que se va a llevar, cuál es el valor, cuál es el expertise que tienes tú y por qué esa oferta realmente está validada por ti o por tus clientes, se vuelve mucho más fácil el proceso de la venta, ¿ok? De pronto tienen algún problema para vender sus productos en este momento, les recomiendo 100% el curso de ofertas magnéticas que voy a estar haciendo la semana que viene. Es un curso específico para creación de ofertas, no es un curso pregrabado, no es un curso de 1 o 2 horas, es un curso de 3 días donde vamos a trabajar de manera intensiva y en vivo conmigo y con mi equipo para que ustedes se puedan llevar su oferta completamente lista y validada. Van a tener 3 sesiones en vivo conmigo donde vamos a estar compartiéndole la estructura de las ofertas magnéticas ganadoras. También les voy a mostrar errores para que ustedes vean cuáles son los errores más comunes y que los puedan evitar. También les vamos a entregar una guía paso a paso para que puedan hacer la oferta y una plantilla completamente editable de manera de que no pierdan tiempo montando la oferta y al salir del taller ya la empiecen a vender. Inclusive sería fantástico que apliquen el taller desde el día 1 para que ustedes empiecen ya a mostrarles las ofertas a sus clientes. Y esto es otra cosa, así como un hack importante. ¿Qué hago yo cuando yo creo una oferta para vender mi servicio? Yo creo la oferta y antes de comunicarla a la venta siempre busco a algún cliente potencial para mostrarle la oferta y validarla. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer también en este curso la semana que viene? Vamos a tener el grupo exclusivo de la comunidad para que ustedes puedan compartir sus ofertas dentro de la comunidad y recibir feedback de sus compañeras, de manera que puedan sentirse más seguras de que su oferta es clara, de que se entiende el valor, de que tiene todos los elementos y las características para que puedan aprovechar de pasar a la venta. Con 3 días de entrenamiento vamos a poder incrementar el valor percibido de tu servicio, eso va a ser de manera inmediata. Vamos a poder eliminar las dudas y las objeciones que puedan tener tus clientes por el diseño de la oferta, de manera que todo quede súper claro. Durante estos 3 días vamos a hacer el taller 100% práctico, son miércoles, jueves y viernes, ¿ok? El primer día vamos a estar hablando un poco sobre la diferencia de vender características versus vender transformación para que tu oferta se vea de mayor valor. Ya desde ese día, o sea, desde el día 1 vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Esto, como les dije, no es un curso pregrabado, no es un curso que miras y después no tienes ni idea de cómo lo vas a implementar, porque nos van a tener en vivo y es la primera y única vez que voy a dar el curso en vivo. Literal, lo voy a hacer, lo voy a dejar grabado y luego se va a vender grabado, pero en esta oportunidad van a estar en vivo, no solamente conmigo, sino con mi equipo para que lo puedan validar.
El día 2 vamos a estar trabajando también sobre cómo fijar precios, porque esto es un dolor de cabeza importante. En cuanto lo vendo, cómo hago para que no se vea caro, cómo hago para que me digan que no, cómo hago para que sea rentable. El día 2 nos vamos a enfocar full en que ustedes puedan tener un precio alineado a su valor. Y el día 3 es también súper clave porque les voy a explicar cómo luego que tienen una oferta validada la pueden optimizar, estandarizar y replicar. Que eso es lo que realmente va a hacer que ustedes no tengan un techo en la facturación del negocio. Eso es súper clave. La inversión del curso son de $97, ¿ok? Ahí pueden pagar de una vez, lo pueden hacer con tarjeta de crédito, si no, al darle clic al botón arriba van a tener que pueden ir a hablar con alguien del equipo por si necesitan otra opción de pago. Este taller es para un grupo reducido, es completamente en vivo, van a tener soporte y la promesa es que van a salir con la oferta lista para vender. ¿Ok? Este es el mismo paso a paso que yo seguí para poder tener contrataciones. Es el mismo paso que ha logrado que Auténtica llegue a $100,000 en su primer año y que luego todos los años posteriores aumentemos en facturación. Esta es la pieza clave en todas las mentorías y las consultorías privadas que hago. Y por esta única vez lo queremos compartir, no solamente compartirlo, sino hacerlo en vivo para asegurarnos que se lleven todo el proceso validado. Así que si quieren ya empezar a duplicar, triplicar, cuadruplicar su facturación, la verdad que el cielo es el límite. He tenido clientes que pasaron de tener una facturación de 0 a tener una facturación de 1,000, 1,500. Tengo clientes que estaban vendiendo ya alrededor de los 1,000, 1,500 y facturaron muchísimo dinero. Estamos hablando de hasta $20,000 con su oferta. De hecho, el jueves voy a estar haciendo un live porque me invitó una de estas personas que facturó $20,000 con su oferta. Hace poco acabamos de cerrar también una oferta con una cliente que logró facturar $10,000 en una semana. O sea, la facturación siempre va a ser una consecuencia de pasar a una acción estratégica. Y con este curso de ofertas magnéticas van a tener el paso a paso para crear y vender la oferta de manera estratégica.